Muchísimas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Un gusto saludarlos nuevamente desde el Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Es un honor para un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, darles la más cordial bienvenida a este seminario permanente de reflexión, análisis, crítica y todo lo que se permita sobre la cultura digital, los temas de inteligencia artificial. Y hoy, pues como cada martes me acompañan desde ese rincón misterioso de la web donde prácticamente ocurren todos los peligros para los investigadores, mi queridísimo Madelman de la investigación, el buen doctor Alex López Novelo. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, querido Jorge. Pues nada, ¿no? Muy contento, como bien lo dices, ¿no? En este espacio en el que se abordan, pues, básicamente casi todas las dimensiones de los fenómenos comunicativos, las perspectivas, etcétera, los temas que están en boga, ¿no? Etcétera. Y hoy, bueno, pues, como tú bien lo dices, ¿no? De entre estos objetos culturales no identificados que abordamos semana a semana en este espacio digital, pues nos acercaremos a un tema que es recurrente, ¿no? Me parece que se ha convertido en una preocupación, ¿no? Para no solamente profesores e investigadores, sino me parece que el usuario en general, que es cómo acercarnos correctamente a la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo cómo escribir correctamente para obtener los resultados que necesitamos cuando nos acercamos a la inteligencia artificial, ¿no? Hablaremos este día de prompts, ¿no? Diseño de prompts, pero me parece que tenemos un gran invitado que hará un abordaje sumamente interesante. Y bueno, pues básicamente hará un abordaje en donde más que la tecnología, el lenguaje, ¿no? Es el actor principal en esta presentación, querido Jorge. Así es, mi querido Alex, y fíjate que justo parte de lo que vamos a estar hablando tiene que ver con esta mutación de la noósfera, la semiósfera, la mediásfera, ahora la troposfera, ¿no? Donde vamos a estar hablando de nuevos ecosistemas, sobre todo que se están construyendo a partir de estos hiperobjetos, que son precisamente las inteligencias artificiales, donde hoy tenemos que interactuar a modo de lenguaje crítico, analítico, razonado, con formas no objetuales con las cuales nosotros estamos dialogando permanentemente para poder construir resultados y no quedarnos simple y sencillamente con vamos a decir, el resultado facilón que da a veces una solicitud injuena de hazme una gráfica, hazme mi tarea, resúmeme este texto, ¿no? Sino como hoy lo que tenemos que hacer es pensar cada vez de manera más compleja, estructurada, como si fuera una especie de cadena y secuencia de ideas, pero ya tenemos que irla pensando con modos contextuales, argumentativos, formatos, resoluciones, tareas, incluso bajadas que queremos que tenga. Entonces, esto hace que precisamente el lenguaje estructural con el cual nosotros tenemos que estar pensando una idea, no puede ser estos, vamos a decirles, un reflejo de los déficits sintácticos, semánticos y pragmáticos que tenemos muchas veces en nuestros fallos de economía del lenguaje. Y hoy para esto vamos a estar explorándolo con nuestro querido colega, el doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado, quien como saben algunos de los que han estado siguiendo estos webinars, pues es el coordinador de la licenciatura en comunicación de nuestra Facultad de Comunicación aquí en la Universidad de Anáhuac. Querido Luis Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Jorge, Alex. Muchas gracias por este espacio, esta invitación a poder dialogar y generar, pues aquí la reflexión, ¿no? Que es lo que nos ocupa, sobre todo en el marco de el Human and Non-Human Communication Lab, que trae todos los temas de vanguardia particularmente con la inteligencia artificial en estos días, ¿no? Y pues agradecerles el espacio y espero que tengamos aquí un momento de reflexión. Yo creo que como buen filósofo de la tecnología tengo más preguntas que respuestas, pero por lo menos compartirles mis inquietudes en términos de lo que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial, particularmente con la inteligencia artificial de orden generativo, ¿no? Y que está pues prácticamente a disposición de todo aquel que pueda tener una conexión a Internet, una computadora y como bien decías hace un rato, George, tratar de no quedarnos en estos asuntos simplones de hazme, resume, sintetiza, cuál es la idea, sino tratar de ver que nosotros
en este momento somos la interfaz con la inteligencia artificial, ¿no? Y el poder de lo que pueda producir esa inteligencia artificial está en nosotros. ¿Y dónde empieza? Pues desde mi punto de vista, y creo que algunos lo van a compartir, pues desde el lenguaje, desde esta herramienta tan poderosa que es el lenguaje. Entonces, pues muchas gracias, gracias por el espacio y pues empecemos a dialogar cuando ustedes me digan. Claro que sí, y fíjate tú que acabas de dar clave a precisamente mucho lo que vamos a estar discutiendo, porque ya lo decía incluso en su momento Harari, ¿no? Si de alguna manera lo que nos ha hecho y nos ha distinguido como especie es precisamente nuestra capacidad comunicativa, argumentativa, de construir puentes, símbolos y significados de mundo, es el lenguaje. ¿Qué pasa cuando este lenguaje está en el corazón de las máquinas y ellas dominan a veces mejor el lenguaje que nosotros? Entonces, pues obviamente cuando algo nos sorprendía era por la manera como estructuraban significados y le daban sentido a través de formas lógicas, ¿no? Que se convierten de pronto en textos, en imágenes, en argumentos, presentaciones directamente en nuestras presentaciones. Pero hoy que lo vamos a ver contigo, pues vamos a profundizar en qué tan complejo también es nuestro lenguaje para la solicitud y argumentación de actividades, pero para ello quiero que antes nos introduzca a tu persona, nuestro querido Alex López Novelo, y podamos conocer un poco más de tu trayectoria. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Jorge. Bienvenido, querido Luis Felipe. Y bueno, para las personas que no tienen el gusto de conocer a nuestro invitado, de una semblanza. Luis Felipe Ramírez Alvarado es doctor en estudios humanísticos con especialidad en ciencia y cultura por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 24 años de experiencia como profesor universitario, investigador y líder académico en el campo de la comunicación, la tecnología y la sociedad, con un enfoque crítico e interdisciplinario que vincula cultura digital, innovación educativa y pensamiento humanista. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y es maestro en estudios humanísticos por la misma institución, así como maestro en animación y arte digital por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Eh, Actualmente, Luis Felipe se desempeña como coordinador de la licenciatura en comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, donde impulsa proyectos de transformación académica, internacionalización y vinculación con la industria. Ha sido responsable del rediseño curricular de procesos de acreditación nacional e internacional y de estrategias para formar comunicadores integrales en un mundo mediático en constante evolución. Eh, ha impartido asignaturas como ética de la comunicación, fotografía digital, análisis de contenido, modelación y animación digital en 3D y periodismo de inmersión en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, México, la Universidad de Savoie Mont Blanc y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es un miembro activo de diversas redes académicas, como del CONEI, que es consejero técnico del examen EGEL Plus de Ceneval, y su liderazgo académico se sostiene en la convicción de que de la comunicación no solo informa, sino transforma. Bien, para Luis Felipe Ramírez, el aula es un espacio de creación, reflexión crítica y responsabilidad ética frente a los desafíos del presente. Por último, en un entorno, en la visión y propósito que tiene Luis Felipe como académico e investigador, en un entorno mediático saturado de superficialidad y automatización, Luis Felipe apuesta por una comunicación con sentido, donde la tecnología se subordina al pensamiento crítico, la ética y la transformación social. Su propósito es claro: formar comunicadores capaces de cuestionar, crear y provocar un cambio en un mundo atravesado por narrativas digitales sin perder de vista la dignidad humana y el poder simbólico del lenguaje. Como ven, tenemos un gran invitado y, querido Luis Felipe, bienvenido una vez más. Y pues Gracias, micrófonos Alex. son todo tuyos, Luis Felipe. Solamente le recordamos a los que nos siguen en redes sociodigitales como a través de este espacio. Al finalizar de tu presentación vamos a tener el diálogo, así es que vayan preparando preguntas, inquietudes para después interactuar directamente con el doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado. Adelante, Luis. Gracias, George. Gracias, Alex. Pues gracias a todos los que se han conectado a este webinar. Creo que pues primero, lo primero es agradecer este espacio, insisto, tanto a Jorge como a Alex que hacen lo posible para que esto suceda prácticamente cada semana y tener un espacio con ellos de verdad es muy gratificante. Eh, Estaba yo recordando cómo y de qué manera me puse a reflexionar sobre estos temas del lenguaje y la comunicación y la inteligencia artificial.
Y estaba en una charla con otro de los investigadores de la facultad y le dije, creo que nunca ha sido más pertinente Wittgenstein que en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque recordarán, y por ahí está el profe Gerardo Herrera, que se maneja muy bien al autor, como Wittgenstein dice, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y en este momento, en un momento tal como el de la inteligencia artificial, donde nosotros prácticamente somos la interfaz para lograr que la inteligencia artificial nos dé los resultados que esperamos, pues el lenguaje cobra una relevancia mayor, mucho mayor que antes, en varios sentidos, ¿no? En principio, me gustaría empezar por esta idea de que los prompts son una manifestación visible de cómo pensamos, cómo preguntamos y cómo organizamos el mundo. Un prompt, de alguna manera, puede darnos fe de eso. Por lo tanto, lo que se propone en este sentido es que si tenemos una alfabetización crítica del lenguaje computacional como vía para garantizar una interacción ética e inclusiva, pues vamos a tener una mejor relación con inteligencia artificial, resultados y evidentemente usos que no sean, pues como decía Jorge, simplones, ¿no? Usos que yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero llamaría lineales. Cuando de pronto nosotros en el salón de clases detectamos alguna tarea que está hecha con inteligencia artificial, lo hacemos porque vemos un pensamiento lineal, el prompt, el resultado incluso nos deja ver un pensamiento lineal, una suerte de búsqueda como lo hacíamos con Google, así de lineal y nada más equivocado ante una realidad que es compleja, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con algunas reflexiones. Insisto, yo soy más un hombre de preguntas que de respuestas, pero me ha llamado la atención la relevancia del lenguaje en esta interacción que estamos teniendo con la tecnología. Pues en el umbral de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología de laboratorio para ser hoy día un agente cotidiano. Prácticamente todos los mal llamados dispositivos inteligentes, porque yo sostengo que los inteligentes somos nosotros, ¿no? Pues tienen ya agentes, está desde Siri o Cortana, o hay muchos agentes que están ahí de inteligencia artificial. Y es cierto que la inteligencia artificial es novedosa hoy día en su forma de interacción con ella misma, no porque sea novedosa en sí misma. Los que hayamos jugado videojuegos en algún momento de nuestra vida, nos podemos acordar que, pues de alguna manera, tienen un nivel de inteligencia artificial regido por grados de libertad que pueden ser más o pueden ser menos, pero ya estaba ahí. De hecho, nuestros teléfonos, nuestras cámaras tienen ciertos elementos de inteligencia artificial que mejoran, entre comillas, algunas de las cosas que nosotros hacemos con esas tecnologías. Pero hoy día la novedad está en que nosotros prácticamente estamos dialogando en lenguaje humano, ¿no? No en lenguaje computacional, no en lenguaje de programación, sino en un lenguaje humano, todo lo que necesitamos que nos ayude, desde los buscadores hasta los asistentes virtuales, sistemas de recomendación y modos generativos. La inteligencia artificial pues participa activamente de la construcción de significados, ¿sí? Esta transformación pues sí que plantea algunas interrogantes profundas sobre la naturaleza del lenguaje, el pensamiento y la comunicación. Es importante, como les decía, y desde el título de la ponencia, pues establecer que sí, los prompts son un reflejo de nuestro pensamiento, ¿sí? Toda vez que el lenguaje es esa herramienta que siempre ha sido la que conecta nuestra capacidad cognitiva con toda la posibilidad de verbalización y comunicación. Eh, Uno de los dispositivos claves de esta nueva interacción entre humanos y máquinas es el prompt. Por lo tanto, se traduce ese lenguaje en el prompt, que es básicamente una instrucción textual que sirve de interfaz entre el usuario y el sistema de inteligencia artificial. Y más allá de esta dimensión técnica, el prompt constituye una forma condensada de pensamiento que es un acto lingüístico cargado de intención, tiene estructura, refleja, si podemos hacer el análisis, valores y evidentemente expectativas. Por lo tanto, lo que aquí se propone es una reflexión académica sobre estos elementos llamados prompts como un espejo del pensamiento humano, desde una mirada que contemple sí la interdisciplinariedad, que articule la parte de la lingüística, la comunicación, la tecnología, la ética, sin duda, la ética, y siempre que sea pertinente,
leían por ahí mi semblanza muy amablemente, yo me he dedicado a la educación prácticamente en septiembre, cumplí 24 años en esto y la parte docente me interesa mucho. Por lo tanto, también creo que debe haber una reflexión en el sentido de la docencia, cómo estamos en esa práctica incorporando no solo las herramientas, sino esta capacidad de complejizar la realidad, de incorporar la herramienta, pero de transformar ese diálogo que tenemos con la inteligencia artificial en acciones de transformación de nuestro entorno. ¿De acuerdo? En particular, pues lo que planteamos aquí es que la manera en que formulamos un prompt revela no solo las competencias técnicas que tenemos, que, seamos honestos, nos estamos peleando de alguna manera con esas competencias técnicas, ¿no? No todos, pero quien más, quien menos, está un poquito limitado en esa parte. Y también revela las estructuras cognitivas, posicionamientos ideológicos que podemos mostrar a través del lenguaje y evidentemente niveles de alfabetización discursiva. Así, pues la idea es ir trazando, sí con base en literatura evidentemente académica, cómo el lenguaje utilizado en los prompts refleja nuestras formas de pensar, de decidir, de priorizar y representar el mundo. Eh, en ese sentido, yo tengo, digamos, seis maneras de enfocarlo, seis momentos, ¿no? Que sería, pues, hacer una revisión a la introducción al fenómeno de los prompts, ¿no? Del lenguaje, el pensamiento y la tecnología. Evidentemente, los fundamentos lingüísticos y cognitivos del lenguaje en los prompts, ¿no? Y el análisis discursivo de los prompts como textos funcionales y performativos. Hay en todo esto, evidentemente, una parte de implicaciones éticas, una parte de competencias comunicativas y alfabetización, y pues una parte donde yo con ustedes invito a la reflexión, porque esa es la parte importante, poder hacernos preguntas en este momento en el que la inteligencia artificial está tan presente, ¿no? Para todos, necesitamos hacernos más preguntas que buscar las respuestas. Las preguntas es algo que siempre le digo a mis alumnos, este mundo es de quien plantea las preguntas correctas, sobre todo en un mundo sobresaturado de información y con una capacidad de inmediatez sobre las respuestas pues prácticamente de milisegundos, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos una evolución de la inteligencia artificial, pues sí se ha transformado radicalmente las interacciones y sistemas computacionales, particularmente con el desarrollo de modelos de lenguaje generativo como los famosos GPT. Creo que el más famoso, por decirlo así, no necesariamente el mejor, el más potente, es el desarrollado por OpenAI, ¿no? Que es ChatGPT. Eh, a diferencia de otros modelos anteriores, pues que operaban en algún sentido con sistemas estructurados y limitados, ¿no? Estos ya basan su funcionamiento en el lenguaje natural del ser humano, nuestro lenguaje hablado, vamos a decirlo así, y que podemos textualizar si es que existe la palabra, lo cual amplía pues esta posibilidad de cómo complejizamos la interpretación. El tema no es únicamente cómo ponemos ahí las cosas, sino cómo vamos a ayudar a estos modelos GPT a interpretar aquello que estamos diciendo. Evidentemente, entre más, como lo pasó durante algunos años o muchos años como la web semántica, mientras más, perdón, estemos utilizando, más personas estemos utilizando inteligencia artificial, las interpretaciones pueden llegar a ser más precisas o por lo menos tener una serie de tendencias. Estos modelos operan mediante el procesamiento de instrucciones conocidas como prompts, ¿no? Y que son entradas lingüísticas que actúan como comandos o disparadores de una respuesta generada artificialmente. Aquí me gusta usar una idea que es eh, eh, la de lo que hace la inteligencia artificial a través de nuestros prompts es empezar a colapsar probabilidades. Lo cierto es que nos enfrentamos a una caja negra que aún no desciframos cómo funciona, pero me da la impresión en principio de que colapsa las probabilidades de lo que sería la respuesta esperada por quien interactúa. En ese sentido, pues el prompt no simplemente es un texto introductorio, es una construcción discursiva que encierra decisiones semánticas de qué pongo y cómo lo pongo, ¿no? Sintácticas, por lo tanto, también contextuales y de alguna manera, en última instancia, cognitivas para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué importa este prompt definido como una entrada textual que me ayuda a estructurar esta interacción con la máquina? Eh,
Pues porque es una mediación lingüística que cumple funciones, como decía por ahí, voy a tratar de pasar acá en la otra computadora aquí, acá, por acá, que cumple funciones que son tanto informativas como performativas, transmite una intención comunicativa, anticipa de alguna manera una respuesta en términos de expectativa y establece una relación de poder en términos del sistema, con el sistema que responde. Somos nosotros aún los que estamos teniendo ese poder. Esta relación no es nueva y ha dado pie a cualquier cantidad de películas de ciencia ficción en las que tenemos también cualquier cantidad de vehículos comunicativos como los memes que nos enseñan a Sarah Connor, un poco preocupada porque ahora interactuamos con el enemigo, ¿no? Pero esta relación de poder aún existe entre nosotros y la máquina. Entonces, la forma en la que se redacta un prompt tiene estas implicaciones directas también en calidad, en precisión, en orientación hacia la respuesta generada, porque sabemos que en algún sentido nos estamos enfrentando también a las alucinaciones de este tipo de bots, ¿no? Eh, Podemos meter pequeñas variaciones en los enunciados que cualquiera que haya experimentado en la parte de la inteligencia artificial sabe que puede cambiar significativamente la interpretación que un modelo tenga, ¿sí? Y esto revela el carácter semántico de este tipo de tecnologías basadas en el lenguaje, ¿sí? No solo semántico, ya he dicho, sintáctico y evidentemente contextual, ¿sale? De esta forma, yo sí considero que se abre un espacio ya muy específico para analizar al lenguaje más allá de su funcionalidad técnica, como el modo de instrucción a la máquina, ¿sí? Sino en reversa, es más bien una ventana hacia nuestro pensamiento, no es nada más esta parte de flujo lingüístico de ida hacia lo que es la tecnología, sino también una ventana a aquello que está pasando en nuestra cognición. Por lo tanto, en una hipótesis de trabajo primera, ¿no? Nosotros tendríamos, o al menos mi posición es, los prompts sí reflejan esta parte de nuestro pensamiento. Y partiendo de esta premisa, yo considero que las inteligencias artificiales generativas constituyen una extensión cognitiva del sujeto. Dicho de otro modo, ¿no? Cada prompt es una huella lingüística de una estructura mental que cada uno de nosotros tiene y que va colocando en estas inteligencias. Por lo tanto, esta estructura lingüística mental revela la forma en que una persona organiza la información, por ejemplo, establece prioridades, construye significados también y hace una negociación de sentido bien interesante con una entidad que no es humana, ¿ok? Y aquí estamos en trabajos de un laboratorio que se llama Human and Non-Human Communication Lab, ¿no? Hacemos en algún sentido una negociación de sentido, ¿no? Con una entidad no humana. Eh, Obviamente esta perspectiva pues implica una mirada crítica y reflexiva, porque no es nada más una cuestión de tratar de analizar el rendimiento de este tipo de modelos, sino de cuestionarnos realmente la forma en que los usuarios diseñan sus mensajes. ¿Por qué eligen ciertas palabras y no otras? ¿De qué manera estructuran sus ideas para dialogar con una máquina? Dialogar con una máquina. Y desde este punto de vista, los prompts se transforman en actos de pensamiento externalizado. El pensamiento, pues, no se expresa simplemente en palabras, sino que se realiza en las palabras. Hace poco tuvimos ahí del doctorado también del SICA, hubo un coloquio y escuchaba yo precisamente esta afirmación de parte del doctor Lenin Martel, ¿no? El lenguaje, el pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que se realizan las palabras. Y esta idea, llevada al terreno de la inteligencia artificial, sugiere que la interacción mediante prompts no es meramente operativa, sino también es representacional. Entonces, si vamos viendo este caminito y le vamos un poquito rascando, o más que rascando, le vamos poniendo orden al papel del lenguaje en esta interacción con una entidad no humana, vamos destacando una serie de funciones y características que el lenguaje en sí mismo tiene, pero que ahora son súper importantes para poder tener esta, esta, esta interacción con la inteligencia artificial, ¿no?
Y esta reflexión, pues, realmente no es una inquietud meramente teórica, ¿no? Yo creo que tiene implicaciones en múltiples dimensiones, como la dimensión educativa, evidentemente la dimensión tecnológica, la dimensión ética, y en la cultura digital en la que la gran mayoría de las personas está inmersa. Y en este contexto de una inteligencia artificial que rápidamente se expande y dentro de las universidades, de las organizaciones o de las corporaciones, ¿no? Y en la vida cotidiana, pues sí necesitamos tener usuarios que sean críticos, que sean capaces de comprender la profundidad del lenguaje que utilizan para interactuar con estas tecnologías. No es un lenguaje simplista. Ustedes, muchos de ustedes también son profesores, se enfrentarán como cualquiera de nosotros de repente a lo limitado que es el lenguaje que puede tener un estudiante y podremos tener discusiones en que si leen o no leen o tal, pero si los propios estudiantes planean realmente montarse en esta gran ola que es la inteligencia artificial en la que nosotros prácticamente porque es nuestro deber moral, debemos estar, ¿no? Pues deberían tener una comprensión del lenguaje mucho más amplia para saber qué es lo que va a ampliar las posibilidades de interacción. Si nosotros podemos estudiar, por ejemplo, los prompts, pues podemos encontrar algunos patrones, sesgos, errores de interpretación, oportunidades para mejorar esta precisión comunicativa. Evidentemente, la creatividad discursiva también se empieza a desmenuzar para poder amplificarse, ¿no? Y un elemento más a esta discusión, que sería la ética algorítmica. Eh, Básicamente, si empezamos otra vez, tomamos un siguiente nivel, esta estructuración del pensamiento nos lleva a lo mejor a uno de los postulados más influyentes de la psicología y la lingüística, que es que el lenguaje no solo comunica ideas, sino que estructura nuestras ideas. Y en esta concepción, los autores como Vygotsky, ¿no? Quien afirma que el desarrollo del pensamiento está íntimamente ligado al desarrollo del lenguaje, eh, nos ayuda a entender que ambos procesos pues, se van transformando mutuamente. Eh, por lo tanto, el acto de redactar un prompt no es simplemente una emisión de palabras, es una construcción mental que organiza la intención, articula conceptos y anticipa la respuesta. ¿De acuerdo? En términos de cognición, que ese sería como otro nivel, otro de los apartados, voy a pasar por acá, aquí está. Eh, en términos de la cognición, podríamos enfocar esta parte desde la cognición distribuida y la externalización del pensamiento. La teoría de la cognición distribuida propone que el pensamiento no reside únicamente en la mente individual, sino que se extiende a través de artefactos culturales, herramientas simbólicas y medios tecnológicos. La escritura, las representaciones visuales y el lenguaje oral son formas de externalizar estos procesos mentales. Desde esta perspectiva, los prompts pueden entenderse como una forma de cognición distribuida. Son artefactos lingüísticos que permiten trasladar una intención cognitiva a un sistema algorítmico que colabora en una resolución de una tarea. Sí considero que este es un enfoque importante para poder comprender cómo las personas estamos interactuando con estos modelos, ¿de acuerdo? Otra vez, aquí lo que interesa no es únicamente lo que puedo vertir, sino qué está pasando en mi mente para poder interactuar con estas tecnologías. El prompt entonces se convierte en este mediador cognitivo, ¿no? Ya tiene un papel de mediador cognitivo y es de alguna manera una prótesis, lo llamaría así, una prótesis simbólica que extiende las capacidades intelectuales del usuario. Eh, no sé qué tan aventurado sea, pero esto se podría entender como la mente extendida, ¿no? El pensamiento puede manifestarse en dispositivos externos que amplifican nuestra capacidad, pues, de planificar o de analizar o de crear o de todo aquello que nos gusta pedirle a la inteligencia artificial. Y este acto ya se vuelve no solo un acto de redacción lingüística, sino una externalización del pensamiento que nos permite una colaboración con la máquina, ¿sí? Esta externalización ya nos demanda, ahora sí, la tecnología que tenga al menos algunas características importantes, que todas, pues en algún sentido podrían ser subjetivas, y me pongo a pensar en el círculo de Viena, el positivismo lógico, en esta persecución
de lograr la precisión lingüística en la que todos pudiéramos entender, por ejemplo, y con claridad qué es el color rojo, ¿no? O el color blanco, una serie de cosas. Pero sí, sí es verdad que la tecnología nos empieza a demandar claridad, coherencia y contexto. Eh, Esta estructura lingüística o la eficiencia del resultado que podamos obtener de la inteligencia artificial va a venir a través de la estructura lingüística, de la claridad semántica que podamos tener, de la coherencia narrativa y de un contexto pragmático que pueda ser un resultante como un factor clave para obtener estas respuestas más, no solo precisas, sino relevantes, ¿de acuerdo? Recordemos que estos modelos, muchos de ellos, o algunas búsquedas dentro de la web misma o dentro de bases de datos, ¿de acuerdo? Eh, pero fíjense cómo nosotros nos hemos ocupado de generar algunos contextos básicos cada que interactuamos con la inteligencia artificial, contextos tan sencillos que hemos utilizado como actúa como un experto en, ¿no? Y ahí le estamos dando un contexto a la máquina para que desde una situación que nosotros pensamos que la máquina entiende, nos pueda ofrecer una respuesta dirigida. Hay ya un marco, por lo tanto, interpretativo más específico. Eh, Además de esta formulación de tareas mediante los conectores lógicos y adjetivos precisos y verbos directos que incrementan toda la parte de efectividad comunicativa. O sea, necesitamos todos estos elementos para que realmente nuestra tarea con la inteligencia artificial no sea una pérdida de tiempo. Seamos honestos, muchas veces nos tardamos mucho más redactando, más que redactar, diseñando un prompt, ¿no? Y cuando obtenemos el resultado, en ocasiones no es en primera instancia lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, este prompt se convierte en una unidad textual compleja que requiere competencias discursivas avanzadas. Prácticamente hemos de recordar que, por ejemplo, Halliday nos sugiere que el lenguaje funciona al menos en tres planos: un plano ideacional, que es el del contenido, un plano interpersonal, que es la relación, y un plano textual, que es la coherencia que le damos. Y todos ellos están presentes a la hora de que nosotros hacemos un prompt. Eh, Ahora, este reflejo del cual yo hablo, que está o que se puede explorar a través de estos prompts, de estos pedazos de texto que le damos o construcciones textuales, diseños textuales que le damos a la máquina, ¿no? He dicho todo este tiempo que son reflejo de nuestro pensamiento y es verdad. Si nosotros simple y llanamente vemos las instrucciones que le damos revisen sus propios prompts para no meternos con los prompts de los demás, pero si hiciéramos una investigación, seguro lo podríamos hacer sin mayor problema, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que tenga un pensamiento más de orden analítico, seguramente nos estaría estructurando prompts que podrían empezar como identifica las causas principales de, o un pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo quedaría redactado algo que busque una respuesta crítica? ¿Cómo le daríamos un prompt a alguien, a una máquina, perdón, que en la búsqueda de una respuesta crítica, pues tal vez evalúa la consistencia lógica de un argumento? Ya ahí, esta construcción, en esta primera frase contextual, le dice a la máquina cuál es el sentido que yo busco en la interacción que tengo con ella. En un pensamiento creativo, por ejemplo, es aquel un poco más libre, más abierto, más de búsqueda de propuesta, propone una campaña innovadora para X o Y. Cada una de estas modalidades, estos pequeños ejemplos que he dado, sí requieren un uso de un lenguaje específico. Y este lenguaje específico es una huella observable de ese proceso cognitivo subyacente. Por lo tanto, el análisis de estos prompts permiten inferir que no solo hay intenciones, sino también capacidades mentales y formas de razonamiento que se hacen evidentes a través de esta construcción. Ahora, no perdamos de vista, ahora mismo se me viene una reflexión, no perdamos de vista que esto, digamos, en términos de lenguaje no es nuevo. La novedad estriba en la interacción del lenguaje con estas inteligencias de orden generativo, ¿sí? Ahora, hay mecanismos metacognitivos en el pensamiento. eh, claro que los hay, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua. ¿A qué nos referimos? ¿A qué me refiero
¿A qué me refiero con un mecanismo metacognitivo? A que la persona debe pensar sobre su propio pensamiento para determinar qué quiere obtener, cómo formularlo y qué elementos incluir. Esta capacidad de pensar sobre el pensar es la clave para que podamos de alguna manera interactuar un poquito más eficientemente, eficazmente con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sí que nos permite optimizar la comunicación y tratar de evitar las ambigüedades, perdón. El desarrollo de esta competencia metacognitiva es mucho más relevante, sin duda, para todos los que aquí estamos y nos dedicamos al mundo de la docencia, porque de alguna manera las inteligencias artificiales nos estamos enfrentando todavía en algunos casos a cómo incorporarlas dentro de, por ejemplo, dentro del salón de clases o incluso dentro de nuestros procesos de, 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 de docencia, de investigación, ¿sí? Y lo que es cierto es que la preocupación estriba en que la inteligencia artificial pudiera estar inhibiendo el aprendizaje, pero también es cierto que lo puede promover o fomentar. Todo depende de la calidad de la interacción lingüística. Esto me lleva a decir un poco de lo que decía Alex al inicio de la presentación, a lo que nos ocupa, ¿no? Tendríamos que estar aprendiendo a formular prompts nosotros, que estamos a lo mejor al frente de los grupos, y también estar enseñando cómo formular prompts. Hoy es tan relevante que nosotros, a lo mejor sin importar cuál sea nuestra área de especialidad, localicemos, más bien, demos la relevancia al lenguaje que hoy necesitamos para interactuar con la inteligencia artificial, ¿sí? En última instancia, ¿qué significa esto de enseñar a redactar prompts? Desde mi punto de vista, es enseñar a pensar con claridad, precisión y con ese sentido crítico que da la complejidad para que obtengamos resultados relevantes. Eh, Así, el prompt como un acto de lenguaje o desde la lingüística pragmática, pues se convierte también, como todo prompt, un enunciado lingüístico que cumple una función. Y no es simplemente esta transmisión de contenido, ya lo decíamos, los actos del habla no solo son decir algo, sino hacer algo con esas palabras. En el prompt nosotros, por ejemplo, hacemos cosas con las palabras, ordenamos, solicitamos, preguntamos, sugerimos. En ese sentido, el lenguaje más que el habla, se vuelve esta capacidad de hacer algo con la palabra. Y es a lo que me refiero con un acto performativo. Implica una intención comunicativa concreta que se dirige a este agente que es artificial, pero que está formulado, aunque se lo estoy dando a un agente no humano, a un agente artificial, está formulado en términos humanos, 100%. Y se ve condicionado por las elecciones lingüísticas de cada usuario. Ya lo hemos dicho, los estilos cognitivos que pueden ser eh, críticos, racionales, que nos llevan a decir, escribe una lista de argumentos a favor o en contra de tal cosa, haz una lista o una tabla comparativa, genera una secuencia de pasos para resolver tal problema, o incluso aquellas preguntas que nos gustan en las disciplinas humanísticas, ¿no? Que son un poco más abiertas, más reflexivas, que podrían llevarnos a preguntas casi filosóficas como qué sentido tiene tal o cual situación, concepto, etcétera. Mismas preguntas que nos llevan a un campo interpretativo un tanto más amplio y más creativo y especulativo. En términos funcionales, si lo vemos así, pues sí tenemos unidades comunicativas que sí cumplen funciones determinadas, como la ideacional, que ya habíamos hablado, qué contenido se transmite, la interpersonal, qué tipo de relación se establece en este caso, con la máquina, y la metafuncional, que es cómo se organiza ese mensaje. Eh, en, en realidad, todos estos niveles tenemos que empezarlos a ver como la estructura del prompt. ¿Qué es lo que encontramos en nuestros prompts cuando nosotros los estamos realizando? Los consideramos todas esas funciones. Difícilmente este abordaje que les presento, sí, por supuesto, es un abordaje a lo mejor estructurado y teórico, pero lo importante o creo que lo relevante es que podríamos empezar a considerar estos elementos
a la hora de realizar nuestros prompts. Esto es quizá un poco más cercano a esta idea de la metacognición, en pensar sobre nuestro pensar. El contexto situacional del prompt, eh, de alguna manera, es un aspecto central en el análisis discursivo del prompt, ¿no? Hay que entender esto como el conjunto de circunstancias que rodean este acto comunicativo. ¿Cuál es el propósito del usuario? ¿Qué conocimiento previo debe asumir el modelo de nosotros? No del modelo mismo, sino el modelo es capaz de asumir quién es el que le está hablando, nos conoce, ¿no? Cuánta claridad tengo en la instrucción y evidentemente qué expectativa tengo yo de lo que me va a arrojar, no únicamente de lo que puede hacer la máquina. Estos elementos, si no están explícitos a la hora de que nosotros redactamos un prompt, ¿no? Sin duda la interpretación se puede volver tan ambigua como, no lo sé, como puedan imaginarse, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, sí hay que poner más marcadores muy claros. Creo que de alguna manera lo hemos aprendido sobre la marcha, como la manera en que espero la respuesta. Quiero una lista, quiero una tabla, quiero que no uses negritas, quiero que sí uses negritas. Hay elementos bien característicos de aquello que se genera con la inteligencia artificial, como estas capacidades de destacar conceptos cuando nosotros damos la instrucción y nos arroja la respuesta. Pero también, no sé si lo han notado, muchas veces estas inteligencias artificiales nos dan estos emojis que son otros elementos comunicativos, pero que a veces no esperamos y que de alguna manera delatan esa interacción que nosotros tenemos con la máquina. Podemos también pedirles que sea breve, pedirle a la inteligencia que sea breve, que nos dé ejemplos actuales. Podemos hacer delimitaciones temporales en los casos de quienes hacen o hacemos investigación. Podemos hacer delimitaciones incluso dentro de escuelas teóricas, y todo eso refleja no solo nuestra competencia comunicativa, sino nuestro propio contexto como seres humanos que estamos interactuando con la máquina. Eh, en términos de, déjenme pasar por acá la presentación, ya estamos más adelante de esto. En términos de las consideraciones desde el análisis crítico y discursivo, ¿no? Eh, sí que reflejan los prompts, al ser este reflejo de nuestro pensamiento, esta ventana más bien hacia nuestro pensamiento, sí que reflejan algunas estructuras que pueden hablarnos de ideologías, de estructuras sociales, de relaciones de poder. Eh, y entonces empezamos con una parte de profundidad, ¿no? De fondo bien interesante, porque los prompts no son de ninguna manera inocentes, ¿no? Tienen el reflejo de algunas jerarquías que son cognitivas, que son culturales, que son epistémicas incluso, y que el sujeto empieza a formular. Eh, no, no se me ocurren demasiados ejemplos, pero podríamos poner algún ejemplo que presuponga ciertos valores. Y hoy día, por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac, que estamos haciendo ejercicios bien importantes sobre lo que es razón abierta y esta visión de razón abierta, ¿no? El presupuesto de ciertos valores se manifiesta a través del prompt, ¿no? Podríamos encontrar instrucciones como demuestra por qué el capitalismo es el sistema económico más eficiente y esto ya tiene una condición misma en la solicitud que se va a manifestar en la respuesta, porque hay un marco ideológico que presupone una serie de cosas sobre el concepto del capitalismo, ¿no? Si lo pensamos a lo mejor en términos de lenguaje técnico, el lenguaje técnico podría empezar a excluir a cierto tipo de usuarios y por lo tanto reforzar una serie de asimetrías que ya tenemos en este momento en términos de acceso a la tecnología. Por lo tanto, si nosotros hacemos análisis desde un análisis crítico del discurso, desde esta visión hacia los prompts, sí podríamos empezar a identificar sesgos que pudieran promover de alguna manera una alfabetización crítica del lenguaje computacional que esté orientada a la equidad comunicativa y epistémica, ¿no? Se puede notar. Para las implicaciones éticas, toda práctica lingüística está
y creo que van a estar de acuerdo conmigo, impregnada de alguna dimensión ética, ¿no? De la dimensión ética más bien, aunque no siempre sea explícita. El lenguaje no solo comunica, sino que puede incluir o excluir, visualizar u ocultar, validar o invalidar. Y en este contexto, los prompts son dirigidos a sistemas de inteligencia artificial y estas implicaciones adquieren una relevancia particular porque quien redacta un prompt no solo expresa una intención comunicativa, sino que también establece un marco de interpretación hacia el sistema y este sistema lo puede replicar una y otra vez sin cuestionarlo, lo cual va a amplificar sesgos comunicativos, sesgos ideológicos, estereotipos o asimetrías que de por sí ya existen, ¿sí? Esta palabra de amplificación ha sido una palabra y se la maneja mucho mejor toda esta idea y este concepto. Jorge ha hablado mucho de este tema, ¿no? De la amplificación que nos da la inteligencia artificial. Eh, de posibilidades de cognición, también puede amplificar sesgos, estereotipos y asimetrías existentes. En este sentido, pues sí que merece la pena hacer un análisis ético del lenguaje en términos de los prompts y que no se puede desligar de una reflexión sobre, por ejemplo, el poder, la responsabilidad, la intención de los usuarios al uso, en el uso de la inteligencia artificial. Eh, con todo esto, creo que queda muy claro que no hay, ha habido siempre la discusión de si la tecnología es neutra y no lo es. Creo que hoy día es evidente que la tecnología, y en particular esta tecnología, no puede sostenerse como una tecnología, como algo neutro, ¿no? Eh, y en ese sentido, los prompts al estar redactados en un lenguaje natural del ser humano y ser utilizados con fines técnicos o informativos, puede que parezca que no encierran valores o intenciones ocultas. Sin embargo, toda forma de lenguaje está cargada de ideología. Al utilizar ciertos términos y no otros, y al enfocar la pregunta desde un ángulo que nos interesa y excluir a otros, estamos condicionando los marcos interpretativos del modelo. ¿Sí? Si nosotros ponemos, por ejemplo, explica por qué las protestas sociales causan inestabilidad, ya presuponemos una lectura negativa de un fenómeno social. Eh, Tendríamos que replantearnos literalmente de qué manera hacemos una redacción alternativa que nos pueda llevar a lo mejor a preguntas del tipo, ¿qué factores explican el surgimiento de movimientos sociales contemporáneos? Y esto nos deja un marco interpretativo más complejo, pero con menos sesgo. No es una diferencia menor porque sí hay una guía ética en el uso del lenguaje hacia el algoritmo. Le estamos dictando una cierta carga valorativa al algoritmo. ¿De acuerdo? En resumen, sí tendríamos que estar evitando de fondo la reproducción de sesgos y de exclusiones que se pueden manifestar en los prompts y que los marcos interpretativos de las máquinas pueden reproducir y amplificar constantemente. Eh, Yo quisiera, por el tiempo, ya es la una, si les parece bien, empezar una reflexión con ustedes y abrir los micrófonos a las preguntas sobre este planteamiento para no seguirme, porque todavía tengo mucho material, pero el tiempo sí nos apremia un poco. Gracias, Luis Felipe, y sin duda registras pues grandes temas y tópicos que vamos a tener que seguir discutiendo y analizando en colaboración con nuestra audiencia y con todos los que de alguna manera tenemos este interés en sobre estas expresiones, ¿no? Que efectivamente tú lo decías, marcan las limitaciones no solamente del lenguaje en términos de poder, el lenguaje en términos de articulación, encuentro y sentido, el lenguaje en función de la posibilidad de ser y estar en el mundo, sino cómo todo esto se amplifica, se reduce precisamente con nuestra capacidad de nombrar, estructurar y dar sentido incluso hasta una oración para solicitar información, como bien lo decías a lo largo de tu explicación con este tema de los prompts. Y entonces creo que para bien, y como lo comentas, pues vamos a abrir el conversatorio con nuestros colegas que están ahora acompañándonos. Seguramente varios de ellos tendrán dudas, inquietudes, reflexiones que quieran externalizar, sobre todo en este sentido. Entonces, en lo que se van animando nuestros colegas y prendiendo cámaras,
abriendo micrófonos, pues vamos a hacer alguna serie de preguntas sobre estos temas, porque en lo personal a mí mucho lo que me inquieta, Luis Felipe, cuando hablamos de este tema del prompting y de las estructuras y las formas que tenemos que tener para poder crear grandes solicitudes, ¿no? Tienen que ver con esta alfabetización que hemos perdido y que no es una alfabetización gramatical solamente de decir cómo se estructura sujeto, verbo y predicado, cómo queremos, sino tiene que ver con secuencias lógicas de pensamiento. O sea, cuando tú estás estructurando un prompt, tú bien lo decías. Hoy, pues yo tengo que decir, actúa, ya sabes, en estas fórmulas de tasking que te dan en el prompting de, ¿no? Actúa como un experto, haz una solicitud, pon un contexto, pon una estructura de formato en el cual quieres que te dé la respuesta, sino que realmente implica ser experto en algo. Y digo ser experto porque no es lo mismo que yo haga esta solicitud como alguien analfabeto en términos de experiencias sobre lo que le voy a solicitar versus el que sí lo es. Y pienso, por ejemplo, en los que hacen prompting para video. No es lo mismo ser un experto en Claro. todo lo que es narrativa, secuencia, iluminación, fotografía, porque pues cada uno de estos elementos va a hacer que cuando yo le haga la solicitud de quiero que hagas un dolly y que este dolly al mismo tiempo vaya haciendo una toma donde se abra de pronto el gran angular y que tenga las condiciones lumínicas como si fuera a las 4 de la tarde en un otoño, en una calle, en tal zona, que se vea como el movimiento natural vaya sincronizado con la caída de las hojas. Todas esas formas que yo voy, que podrían alguien decir, casi son hasta poéticas de descripción del el escenario. No, es que cada uno de esos elementos es un elemento de sentido, es un elemento sintáctico que va a dar forma a la respuesta y habla del expertise del creador de los prompts, ¿no? Pero habla de su expertise no en narrativa, no en edición, no en iluminación, sino en el resultado que él ya está visualizando en su mente, Claro. lo cual es una competencia mayor del lenguaje, porque el lenguaje finalmente pues tiene que ver como lo que tú decías, nuestra capacidad de estructurar mundo, de darle sentido, de formularlo, pero también de cuestionarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar dando la solicitud donde diga sí, pero quiero que el hombre que vaya caminando tenga los matices arquetípicos de un mexicano, chaparrito, gordito, moreno, porque no quiero que tenga este lenguaje discursivo homogéneo, de norte global, que no sea hegemónico, donde se vea que es un profesor en una condición de un México rural, donde se vean las diferencias, todos esos complementos de contextualización hablan de la riqueza del lenguaje del usuario que está construyendo solicitudes para todas estas herramientas, Luis Felipe. Y creo que ahí es una alfabetización mayor a la que tú nos estás llamando, que tiene que ver con alfabetizaciones de sentido, alfabetizaciones de contextualización, alfabetizaciones de otra edad, alfabetizaciones antropológicas, incluso dimensiones que tienen que ver con poder, que tienen Poder. que ver con discusiones a lo mejor de género, de sentido, de trascendencias, nociones epistémicas estéticas. Entonces, creo que la invitación que tú nos haces con tu presentación va más hacia esas multialfabetizaciones que tendríamos que tener para que el lenguaje del usuario en esta era donde el corazón está en estas formas expresivas pueda generar también resultados de gran calidad en todos los sentidos. Correcto, Jorge. Yo creo que efectivamente la alfabetización algorítmica debe promover no solo las competencias digitales, ¿no? Esas, pues, ahí deben de estar y esta interacción mínima del lenguaje con las máquinas va a estar, pero todo lo que tenga que ver con contexto, valores y relaciones de poder, pensamiento ético, sentido crítico, son alfabetizaciones mayores, no solo, como decías, están las alfabetizaciones del experto que sabe qué pedir en términos de los resultados que ya visualizó, ¿no? Sino de esos resultados, qué contexto tienen, qué carga valorativa tienen, qué relación de poder, qué sesgos promueven o inhiben, ¿no? Entonces, Ujú. este poder de transformación que es como particularmente mi mayor preocupación, estamos haciendo una interacción, estamos teniendo una interacción muy fuerte con las inteligencias artificiales, pero
todavía no alcanzo a ver dónde está o cómo estamos llevando a cabo la parte de transformación con el entorno a través de estas herramientas. Creo que estamos en vías, o sea, no digo que no lo estoy diciendo como estamos mal, no lo estamos haciendo, no. Creo que estamos en vías de caminar hacia allá, dado el momento actual de interacción que demanda todo este tipo de alfabetizaciones que bien señalas, porque, o sea, sí, sí. La doctora Enriqueta levantó la mano. Sí, adelante, doctora. Ya No lo escuchamos, doctora. puedes prender ya tu cámara en principio y tu micrófono. A ver, No me intenta. deja, ya es que Ahí no está. me dejaba. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor, por compartir este espacio y este diálogo. La verdad estoy muy contenta y un poco más tranquila porque sí está poniendo el acento en cosas que hay que trabajar. Ya vamos tarde, creo yo. Yo soy fan del lenguaje, soy constructivista radical ya desde el 2010, ¿no? Entonces sí me fascina el lenguaje y quizás usted mencionaba sobre la docencia, ¿no? Que también tenemos esa parte. Y me hizo recordar cuando le llamamos la atención a los estudiantes que porque no asisten o llegan tarde y están los que siempre asisten y los que llegan puntuales. Entonces, a mí lo que me encantaría desde todas sus aportaciones, que obviamente son valiosísimas, es dónde están los mercadólogos. Sí, ¿dónde están todas esas compañías profesionales que difunden la inteligencia artificial como si fuera Gerber, ¿no? O sea, todos le pueden Claro. entrar, todos los pueden usar, ¿no? No hay consecuencias, siguen poniendo muchas estrellitas, ¿no? Muchas lucecitas, así como el libro de Aldo Huxley, ¿no? Un mundo feliz para poder atraer al mercado y no hay esa pausa, o sea, no la hay, ¿no? En esas olas de información, de difusión, de merca, las mismas representaciones que tenemos desde el inicio de inteligencia artificial, pues era un ser humano, ¿no? Sí, iluminado y con toda la tecnología, ¿no? Pero creo que hace falta el otro interlocutor, ¿no? Aquel que vende, aquel que seduce al mercado, aquel que difunde esta definición de prompts y utilización de prompts de manera muy light, ¿no? Sin todas las consecuencias que usted nos ha estado explicando sobre esta construcción de la concepción del mundo, y la concepción y la actuación, ¿no? Que es otro de los elementos que también hacen todo. Muchísimas gracias. Un gusto escucharle. Felicidades. Qué amable, doctora. Yo creo que usted pone el dedo sobre una parte bien importante, que es dónde están otros actores que al parecer solo están de alguna manera promoviendo, son como embajadores, me gustaría pensar, son como embajadores de la tecnología. Cuando yo siempre he pensado, alguna vez alguien en una clase, en una escuela, en maestría, me dijo, me acusó a alguien de hacer una defensa de la tecnología. Yo le digo, la tecnología no tiene necesidad de defensa, estamos todos vestidos. Sí, sí, y la tecnología, además de todo, es una elección y todos a través de la vestimenta, yo digo que todos hemos elegido la tecnología como un camino, ¿no? Que hay diferentes tipos de tecnología, eso es cierto, y que estamos hablando de tecnología de alta gama, ¿no? Alta tecnología, como se le llama, es cierto, pero siempre nos enfrentamos a una trayectoria de la tecnología mucho más rápida que un razonamiento complejo sobre la propia trayectoria de la tecnología. Me hace pensar en aquellos momentos de la existencia del motor de combustión interna. Cuando se generó el motor de combustión interna, la gente estuvo feliz porque iba a dejar de haber excremento de caballo en las calles, ¿no? Y era como, wow, ya se acabó. Pero nunca se visualizó que íbamos a tener contaminación por emisiones de combustible. Entonces, ahora estamos en esa etapa. Para bien o para mal, estamos en esa etapa donde, como bien decía, a lo mejor encontrábamos cualquier cantidad de anuncios en nuestra navegación por la red, en nuestras redes sociales, sobre diferentes inteligencias artificiales para todo, para generar imágenes, para generar diseños, presentaciones y tal, pero pocas veces encontramos espacios como este que nos brinda el Human and Non-Human para discutir ¿por qué vamos tan rápido? Simplemente así, ¿por qué vamos tan rápido y para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido, no? Este tipo de preguntas filosóficas que tanto me gustan, de cuál es el sentido de qué sentido tiene, ¿no? Ir tan rápido en la inteligencia artificial, subirnos todos, ¿no? ¿Y qué
como lo señalaba Jorge, qué competencias, no solo tecnológicas, sino de otro tipo tenemos para estar ahí. ¿Somos realmente competentes para poder interactuar con estas herramientas que amplifican y que son tan poderosas en resultados? Nos asumimos competentes. Pero si nos damos una escaladita, a lo mejor damos cuenta que no todos somos competentes. Eso ya empieza con asimetrías de acceso, porque podemos tener mucho acceso a la tecnología, pero los resultados van a ser diferentes, ¿no? Porque no todos somos competentes. Y habrá que reconocerse también desde ahí para poder llegar a identificar estos grados de alfabetización que debemos llevar al aula. Aquí hay un trabajo bien importante que ha llevado Jorge, que ha llevado Yosu en la Facultad de Comunicación para posicionar ya un trabajo profundo y de cómo vamos a usar la inteligencia artificial. Ya la discusión no está en si se va a usar o no se va a usar, sino el cómo. O sea, bien lo dijo usted, doctora, vamos tarde. Vamos tarde, entonces ya Jorge, Josu, Alex en el laboratorio han hecho un buen trabajo para poder alcanzar este tren, ¿no? De cosas relevantes e importantes que nos tenemos que preguntar, ¿no? E insisto, de nueva cuenta, nada, para mí nada más y relevante que nuestro propio lenguaje. Esta discusión, insisto, salió de una reflexión que me hizo pensar en Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein nos decía, el límite de los pensamientos y el límite en el lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje? Esta búsqueda del círculo de Viena por posicionar el lenguaje como el elemento verificador de la realidad. Uf, pues se quedaron cortos, pero ahora nos viene una herramienta tecnológica que nos reta a replantear este lenguaje como el elemento verificador que le va a dar posibilidades a la máquina, ¿no? De reinterpretar el contexto, el mundo, la información que ya tiene y que posee, que es mucha, ¿no? Entonces, pues sí, estamos justo ahí. Gracias, doctora, por sus comentarios, muy amable. Y gracias, Luis, sobre todo porque como bien traes a cuenta, pues a Wittgenstein, pues para hablarnos de de los límites del lenguaje, pues para remitirnos también al segundo Wittgenstein, ¿no? Cuando incluso él mismo metía en sus discusiones, pues la parte de los juegos del lenguaje, los contextos, pero las experiencias que se construyen en el lenguaje a Correcto. partir, ¿no? Que es quizá uno de los grandes vacíos que estamos viendo hoy en la sociedad contemporánea, donde ya no hay experiencias de mundo, donde la gente construye su mundo solamente hasta a partir de experiencias limitadas. Entonces, cuando tú no tienes esas experiencias ricas, plenas, donde has vivido el mundo, has gozado el mundo, has sufrido el mundo, pues no las vas a poder vaciar en el lenguaje. ¿Y cuál es la máquina? La máquina no tiene experiencia de mundo, Tiene no tiene experiencia. no tiene de alguna manera biología, no tiene materialidad, no tiene una encarnación donde pueda llegar y decir, pues en cada una de las células de mi mano está registrada el olor de la sopa que preparaba mi madre, ¿no? Y que tú lo has vivido, que te picas en la mano y de repente te acuerdas y te evoca a ese momento Claro, en que estabas jugando y tu madre preparaba esa sopa de fideo y que tanto te gustaba y tú dices, ¿y por qué me le evocó un piquete en la mano? Seguramente porque una célula guarda en su memoria parte de ese registro y eso no lo tiene la máquina. La máquina no tiene experiencias de mundo, experiencia. no tiene vivencias de mundo. Y cuando digo vivencias son dolores, angustias, padecimientos. Entonces, ¿qué le pasa a la generación contemporánea que quiere construir desde un lenguaje mecanizado, no experimentado? Y entonces, ¿qué pasa? Le pides tú a un ingeniero, diseñador, arquitecto de prompts que construya prompts cuando no ha salido a vivir mundo. Así es. Le falta barrio. Entonces le Le falta falta barrio, le barrio. falta bugs, ¿no? Le Le hace falta falta ver más bugs. exactamente. Entonces, ¿cómo puede construir experiencias de ellos si no lo tienen? Y creo que ahí es donde entra la labor de los educadores, de los mediadores de sentido, ser curadores de sentido, curadores de experiencias de mundo, y parte de ello tiene que ver con el trabajo y la pedagogía que tendríamos que estar también estableciendo en estos nuevos entornos donde vamos a tener, porque entender una estructura sintáctica y una formulita de A más B es como cuando te enseñaban a ti secuencias, procesos lógicos de aprende esta fórmula de base por altura sobre 2 pero sin entender qué es la base, qué es la altura y qué Exacto. significa el 2 pues no entiendes, no tienes la experiencia para decir, ah, con esto yo puedo construir fórmulas trigonométricas que me permiten captar la suma, la distancia, la angulación del mundo. No los tienes. Y creo que va por ahí, Alex. Y creo que aquí es donde seguimos siendo muy, muy relevantes como, pues sí, como docentes, ¿no? Porque esa parte
no se puede obviar. Sí, Sí, ay, efectivamente. me caí. Ya lo No, volví a no, ver. te Ah, escuchamos. ok, No, sigues ahí. ok, Pues nada, ok, perfecto. yo creo que Luis Felipe nos ha compartido este mediodía muchas ideas, ¿no? No sé, que como él bien lo establecía al inicio de su presentación, me parece que nos deja muchas más preguntas, ¿no? Para la reflexión profunda que respuestas, ¿no? Porque al final del día, a mí me parece que como arranca la presentación es fantástico, ¿no? Hay que empezar a visualizar a los prompts como instrumentos de mediación lingüística. ¿No? De mediación lingüística, porque finalmente somos seres humanos dialogando con un algoritmo, ¿no? Si me explico, ya Gabriel Pérez Salazar en su presentación y Antonio Corona también en su presentación nos hablaban de la importancia de entender cómo funciona el prompt, ¿no? Este proceso de mediación que hace el prompt entre el lenguaje que nosotros manejamos y el lenguaje que entiende el algoritmo, ¿no? Entonces, haciendo esos ajustes, me parece que lo que establecía Felipe hoy es muy interesante, ¿no? Entender a los prompts como instrumentos de mediación lingüística y también plantear, ¿no? Y o tener como punto de partida que la inteligencia artificial hoy influye en la construcción de los significados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día me parece que estamos en un contexto tan complejo y tan plagado de tecnología que el mayor reto hoy es entender que la construcción de los mensajes de forma estructurada, clara, ¿no? Y correcta sigue siendo el reto al que nos enfrentamos más adelante todos nosotros y al que nos enfrentamos cotidianamente, ¿no? Y me parece que también hoy es sumamente importante entender la complejidad del lenguaje, ¿no? La complejidad del lenguaje y la complejidad de las estructuras que manejamos para construir los mensajes de manera correcta, ¿no? Entonces, me parece que este gran instrumento que tenemos desde hace aproximadamente poco más de 2000 años, ¿no? Que es el lenguaje, sigue siendo la gran herramienta, ¿no? Y la preocupación tendría que ser, una vez más, cómo estructurarlo correctamente, ¿no? Cómo escribirlo correctamente, ¿no? Para que al final, hoy en día, podamos tener los resultados que queremos, ¿no? Que eso implica procesos de alfabetización muy complejos, uno más, ¿no? De todos los que de los que tenemos que realizar, ponemos uno más en la lista, pero al final del día lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque al final del día, como lo decía, ¿no? El gran reto, ¿no? Sigue siendo que entendamos lo que McLuhan nos dijo una vez, ¿no? Con el medio es el mensaje. Y hoy me parece que más que nunca con la inteligencia artificial, pues hablamos de que el medio es la encarnación del mensaje, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí. Porque hoy podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, a mí me parece sumamente importante lo que nos acabas de presentar. Y yo te dejaría más que una pregunta, un cuestionamiento, ¿no? Para ver hacia dónde nos podemos ir desde tu perspectiva. Finalmente, pues eres un coordinador, trabajas todos los días con alumnos, todos los días se quejan los alumnos, los profesores del uso de la inteligencia artificial, si la vamos a utilizar, la vamos a permitir o no. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta un coordinador como tú, que eres poco común porque tienes un manejo avanzado, ¿no? De la inteligencia artificial? ¿Cuál es el mayor reto para ti, ¿no? Para enfrentar pues, estas dos visiones, ¿no? La del alumno que va súper adelantado, la del profesor que tiene la necesidad, ¿no? Y todos llegan contigo a plantearte estas, estas, estas disyuntivas, ¿no? Creo que la respuesta la voy a tomar anclado de algo que señaló Jorge, que es la experiencia. Tratar de vincular, hacer la experiencia, hacer de la experiencia del docente el puente entre estas tecnologías y las nuevas generaciones, porque efectivamente, como dice Jorge, nuestras nuevas generaciones no tienen todavía la suficiente experiencia para relacionarse de manera a lo mejor con sentido, ¿no? Con la inteligencia artificial. No es que no la tengan, no tienen suficiente. Y nuestro papel es poder guiarlos en esas experiencias que nosotros sí tenemos y por eso la relevancia del docente. Y entre nosotros como equipo de profesores, de investigadores, como facultad que somos, todos los que conformamos esta dupla del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En nuestra parte, extender el diálogo, tratar de ver cómo es que están viviendo nuestros colegas la experiencia de inteligencia artificial, porque puede ser una experiencia a lo mejor complicada o compleja, traumática incluso, de rechazo,
o una experiencia sumamente adaptativa. Pero en todo esto tenemos que abrir el diálogo para establecer cómo es que sí vamos a trabajar con la inteligencia artificial desde nuestras capacidades, ¿no? Docentes y esas experiencias, ese cúmulo de elementos que podemos transmitirle al alumno. Entonces, hacer de esta experiencia que el puente que le dé sentido al uso de la inteligencia artificial es el trabajo pues más complicado, ¿no? Entre los propios colegas y evidentemente los alumnos, ¿no? Estos momentos restrictivos de no lo uses y tal, pues creo que todos los vivimos. Yo estoy dando el curso de ética de la comunicación y entretenimiento y está en plataforma. Y nos empezamos a dar cuenta, los profesores que la damos, de las entregas de reportes que estaban hechos con inteligencia artificial. Entonces, yo lo único que les dije a mis colegas es, quitémosles el juguete. En lugar de pedirles reportes que pueden generar la inteligencia artificial, vamos a pedirles pósters, vamos a pedirles podcasts, vamos a pedirles videos, vamos a pedirles que salgan ellos, vamos a hablarles un poco en su lenguaje, no nada más en lo que nosotros creemos que puede ser significativo para el aprendizaje como un reporte de lectura. ¿Por qué no de pronto les pedimos, hazte un videíto así tipo TikTok, 2, 3 minutos, júntate con tus compañeros y haz un podcast? Esta interacción que ahora mismo nosotros tenemos y nosotros como profesores estamos aquí ahora mismo haciéndolo, ¿por qué ellos no pueden hacer algo parecido? Y una discusión abierta sobre el tema, ¿no? Y muéstrame qué estás pensando de otra manera que no sea simplemente un reporte. Entonces, ese reto está presente y ese es el reto que nosotros tenemos que enfrentar, hacer ese gran puente entre la experiencia, más hacer de la experiencia ese puente entre alumnos, profesores, todos los que estamos pues involucrados en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo, como bien dice Luis Felipe, antropología de sentido, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tendría ya no utilizar la máquina, en este caso los prompts y la inteligencia artificial para cuestiones? Porque el tema es, ¿y para qué la queremos utilizar? ¿No? Y en el para qué va a venir el gran cambio, porque lo bien le podamos dar este uso instrumental, ¿no? El poderle darle un uso totalmente funcional y pragmático para acelerar mis procesos, hacer más rápido mi trabajo, para tener más tiempo libre, pero si para eso vamos a terminar utilizando una herramienta tan poderosa que también podría construir sentido, que podría transformar los grandes problemas del mundo y tal, pues estamos viéndolo con una capacidad muy limitada. Entonces yo creo que ahí también es parte de ese tipo de experiencia que tendremos que generar en el aula, como bien dices, para que los alumnos puedan dimensionar y a mí qué me gustaría hacer en el mundo Exacto. con esta tecnología. ¿Cómo podría yo utilizarla? Pues más allá de para hacer un ensayo, ¿no? Y qué bueno que ojalá me ayude a hacer un ensayo, pero que un ensayo que diga cómo vamos a acabar el problema de la escasez de agua en el mundo y cómo vamos a acabar con el problema de la violencia en el mundo y el tema de la marginalidad y el problema de los indocumentados. Si con ella me puedo asistir como cerebro expandido, como bien decías tú, para empezar a generar soluciones de mundo, otra conciencia se va a estar generando en el aula, número uno. Claro. Y número dos, también dentro de esas experiencias de sentido y de mundo, pues es hacerles ver si el día de mañana esta nueva especie, como dice el director de Microsoft, ahora que en la parte de inteligencia artificial, que va a ser una hiperespecie, la inteligencia artificial con la robótica ya integrada, machine learning y todo lo que están haciendo, pues ¿cuál va a ser tu diferenciador como humano? ¿Qué vas a aportar tú versus lo que puede aportar la máquina? Si hoy tú no me lo puedes demostrar, pues más allá de economía, lenguaje y escasez, lo que estamos hablando es escasez de sentido. ¿Qué le Ujú. estás aportando tú al mundo como ser humano y que al rato no se resuelva con $20, con una Claro, de $20, ¿no? claro, así es, así es. Creo que hay mucho en la mesa para explorar. Y creo que el llamado es no solo hacerlo teóricamente, sino empujar a los alumnos a que la reflexión conlleve acciones, acciones que impacten el entorno. Creo que ese es nuestro deber, estando desde aquí. O sea, sí, la inteligencia artificial, sí, adelante, pero con este sentido, con sentido y con sentido humano, evidentemente. Así es. Alex, Pues me parece que ha sido, insisto, una mañana sumamente interesante. Felipe nos invita a seguir reflexionando y me parece que pues, lo que sigue es un poco lo que ustedes ya plantearon, ¿no? Más allá de otra vez de aprender algo nuevo, ¿no? De tener un aprendizaje, un conocimiento nuevo, tenemos que empezar a reflexionar para qué queremos aprender esto, ¿no? ¿Para qué lo vamos a utilizar?
Ya Jorge lo ha manifestado casi en todos los foros en lo que lo he escuchado, y me parece sumamente interesante y una propuesta muy crítica, ¿no? Es decir, no solamente es aprender a utilizar la herramienta para resolver actividades cotidianas, ¿sí me explico? Como un ensayo, ¿no? Como un mapa mental, ¿sí me explico? Sino empezar a profundizar y empezar a cuestionarnos para qué y también empezar a cuestionarnos cómo se está utilizando, ¿no? Y en qué lugar estamos nosotros en esa carrera de uso de la tecnología y también no solamente utilizarla, sino también hacer la lectura crítica, ¿no? Es Claro. decir, este tipo de actividades como la del día de hoy, que nos permiten llevarnos muchas dudas, pero sí muchos temas para la reflexión y seguramente tendremos algún otro espacio para seguir sumando elementos, ¿no? A esta construcción crítica que tratamos de hacer desde este espacio académico, ¿no? Y de investigación sobre estos temas que son sumamente complejos, pero que en la cotidianidad parecieran ser muy cercanos, ¿no? Y muy Sí, fáciles de usar, cuando es totalmente lo contrario, ¿no? Así es. así es. Pues bueno, pues querido Luis Felipe, pues te agradecemos muchísimo el haber estado el día de hoy aquí con nosotros, nuestro querido Alex, además de compartir sus recetas, crisis y todo en la pantalla, hoy nos va a compartir también por ahí algo que tenemos por parte desde el Human para ti, ¿no? En A la ver si red. sale a la primera. Exacto, sí, porque ya ha ido puliendo la Hombre, qué amables. querido Alex. Y bueno, pues agradecerte, doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado, por haber dado este webinar Prompts y lenguaje, un reflejo de nuestro pensamiento. Y la pregunta, pues como bien lo decías tú, es ¿qué pensamiento estamos reflejando a través de estos lenguajes complejos o simples que tenemos el día de hoy? Muchísimas gracias, Luis Felipe. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta Gracias. sesión. Y queremos invitarlos a que la próxima semana nos acompañen para escuchar aquí en mi queridísimo Alex. Un segundo, estoy Actualizando el calendario. Ahí. revisando el calendario y las marchas forzadas en las que andamos para seguir teniendo este espacio en orden, ¿no? Y ya estoy con ustedes. Y la próxima semana tenemos también una gran invitada que, Jorge, pues, si lo quieres. Claro que sí, pues estará con nosotros la doctora Laura Berenice Sánchez, quien va a hablar del Clink al Prompt, nuevas narrativas, audiencias y aplicaciones éticas en la cultura digital mediada por la inteligencia artificial. Ella es académica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, estará con nosotros, ya anduvo por aquí hace unos días también reflexionando con nosotros sobre temas de ética e inteligencia artificial. Ahora la vamos a dar en continuidad con lo que ya Luis Felipe hoy estuvo trabajando con nosotros en términos de prompts y lenguaje. Con ella vamos a hablar de lenguaje y nuevas narrativas, cómo aplicar el tema del prompting. Para ello, los esperamos próximo martes, misma hora, misma liga, mismo espacio. Ojalá puedan seguirnos por aquí. Nos va a dar muchísimo gusto. Gracias a todos los que se conectaron, a quienes nos siguieron en las redes sociodigitales. Alex, Luis Felipe, gracias, gracias a todos, Carlos, Muchas Gerardo, gracias, colegas. Les agradezco mucho su tiempo. a todos los que Gracias, de estuvieron por verdad. aquí, Gracias a todos, nos vemos pronto. ¿no? Gracias por aquí, Ricardo. Que tengan un excelente mañana. Nos escuchamos.